Aranzazú y Marcos Vizcarra. Marcos Vizcarra, perdón, es que también se me hizo un poco bolas el engrudo acá, publican una nota en pie de página y en a dónde van los desaparecidos acerca de un tema que es fundamental y que no podemos quitarle la mirada, el tema de la desaparición de personas. Resulta que en Puebla fue asesinada la madre de Betsabe Alvarado Gallardo, Esmeralda Gallardo, quien buscaba a Betsabe, que desapareció el 13 de enero de 2021 en Puebla. No la había logrado encontrar y ayer en la madrugada fue asesinada Esmeralda Gallardo. Aranzazú Ayala, bienvenida a Momentum. Cuéntanos qué pasa con esta situación gravísima en Puebla y una disculpa, te hicimos esperar, se nos colgó la mesa. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues gusto saludarles, pero triste noticia, la verdad es un shock porque es algo que no había ocurrido en el estado de Puebla, un estado donde las desapariciones, no se hablaba de desapariciones hasta hace un par de años apenas. Digamos que parecía que no habíamos llegado a esta crisis que atraviesa el país tan dolorosamente y pues ayer por la madrugada la señora Esmeralda fue asesinada cerca de su domicilio en la colonia Villafrontera, al norte de la ciudad de Puebla, cerca del área de la central de abastos. Fue asesinada a tiros. Hasta ahora las versiones oficiales han sido muy escuetas, muy por encima, me parece una respuesta tardía y muy lamentable. El gobernador lamentando lo ocurrido cuando se le ha pasado el último año al menos, minimizando las desapariciones, criminalizando a las familias, asegurando que todas las personas desaparecidas están en malos pasos, que las mujeres desaparecidas están con el novio, cuando la fiscalía tampoco ha tenido una respuesta pronta, donde la fiscalía ofrece medidas de protección a la familia después de que asesinan a Esmeralda, donde es la primer buscadora y esperemos que la última asesinada en el estado, y además cabe destacar que fue en la capital, ¿no? La capital no fue en un lugar donde se supone que hay protección, donde también el nuevo alcalde, el presidente municipal Eduardo Rivera, pues presume, ¿no? Cifras de seguridad, la realidad es que no, y las autoridades no solo no resuelven las desapariciones, no solo no investigan, no solo no previenen, sino que además criminalizan a las personas desaparecidas y ahora esto es una gran alerta, me parece, de asesinar con total impunidad a una madre buscadora, que bueno, cabe destacar que en el caso de la desaparición de su hija Betsabe desaparece junto con una amiga, con Fabiola Narváez, y había ya personas detenidas por el caso. Actualmente el juicio estaba en curso y se encontraban ya en una etapa digamos, no tan avanzada, pero ya una etapa importante del juicio y es muy preocupante que cuando hay un juicio donde hay personas detenidas, las familias no tienen protección y además ocurre el asesinato con personas detenidas, ¿no? Entonces es algo muy preocupante. Quisiera agregar que no solo eso, sino que también los servicios de atención a víctimas han fallado terriblemente porque hasta apenas ahorita, hace unos minutos, le informaron a la familia que ya le van a entregar el cuerpo, 24 horas después de estar en el CEMEFO. Que no, la noticia, Aranzazú, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada y gusto saludarte nuevamente. La noticia pues es tremenda y es otra vez una buscadora y mientras está en las gestiones con la fiscalía sucede esta primero desaparición y después aparece muerta, porque hay que señalar también que primero fue desaparecida y después apareció su cuerpo. Esta parte que señalas, porque creo que nos hace falta una actualización con respecto de la desaparición de personas en el estado de Puebla, que se ha ido incrementando, además de esta alerta de violencia de género hacia las mujeres, que también va increciendo. ¿Cuál es el dato, la información que tienen ustedes y que ahí lo comentas precisamente en este trabajo periodístico que hiciste con Marcos Vizcarra? Bueno, el contexto un poco está así en general, ¿no? Como les decía, en Puebla no se hablaba de las desapariciones. A partir de la lucha de las familias, especialmente del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, que acaba de cumplir 4 años de existir,
se empieza a visibilizar el tema gracias a la lucha de las familias, ¿no? Ahora en Puebla hay 3 colectivos, uno es específicamente de la zona de Huauchinango, y bueno, se empiezan a crear estas instituciones, pero estas instituciones que van tarde con el país, ¿no? La Comisión Local de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, el Centro de Atención Integral. Las familias luchan contra la criminalización, ¿no? Donde, como les decía, el discurso oficial es: las desapariciones no existen, todas las personas se van por su gusto, las mujeres están con el novio, los desaparecidos están en malos pasos, donde tenemos desde 2019 activado una alerta de violencia de género para las mujeres en 52 o 53 estados, me parece, o sea, casi un tercio de todo el estado. Y no solo eso, se acaba de admitir una solicitud para activar una alerta de género, otra por desaparición de mujeres. El 30 de agosto, la CONAVIM acaba de admitir, no significa que ya esté activa, sin embargo, ya la aceptó, ¿no? Ya aceptó ese recurso, entonces es muy preocupante la situación y las desapariciones que van incrementando. Y bueno, esto aunado a este clima de inseguridad, donde ahora las propias familias buscadoras, pues obviamente, ¿qué mensaje les da a ellas si asesinaron impunemente a una de sus compañeras, ¿no? Que además se supone que debería haber tenido medidas de protección, no las tuvo, la asesinan cerca de su domicilio, entonces, ¿qué garantía le da a todas las demás personas que están buscando justicia, ¿no? En un estado donde tenemos poco más de 2,000 personas desaparecidas, según datos oficiales, y donde al menos el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla actualmente reúne o acompaña cerca de 100 familias de todo el estado. Precisamente este colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, bueno, se enteraron del asesinato de la señora Esmeralda cuando atendían una audiencia en Tehuacán, que es pues, lejos de la capital del estado de Puebla, como publican Marcos y tú, Aranzazú, en la nota. Y el colectivo fue muy claro en un planteamiento directo al gobernador Barbosa, Miguel Ángel Barbosa. Déjense de discursos superficiales, dice el colectivo, y garanticen los derechos y seguridad de las víctimas, los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas. ¿Qué es lo que sigue en adelante para este colectivo en específico y otros que trabajan en Puebla? ¿Cuánto cambia el panorama, sobre todo de seguridad, para estos colectivos, el asesinato de la señora Esmeralda Aranzazú? Bueno, quisiera comentarles brevemente el tema de la audiencia, que es un gran logro del colectivo de las familias, que lamentablemente se opacó por el asesinato, el terrible asesinato de la compañera Esmeralda. Ayer se logró la vinculación a proceso de un ministerio público imputado en la desaparición de Karina Yasmín Alducin en 2016. El Ministerio Público, José Arturo N., perdió pruebas muy importantes, entre ellas el video donde se veía específicamente la persona que se lleva a Karina, ¿no? Entonces ha sido una lucha de 6 años, donde finalmente es un logro, y es un logro, las familias lo reconocen, sus acompañantes jurídicos trabajaron bien, y que se vincule a proceso por una falta administrativa es muy importante para dar un mensaje a las autoridades de que no se va a permitir la impunidad, ¿no? Las autoridades deben hacer su trabajo simplemente. Su trabajo es investigar, el trabajo de la fiscalía es investigar, ¿no? Y el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda es buscar. Entonces las autoridades deben hacer su trabajo con respeto y de manera correcta. Y bueno, ¿qué sigue para el colectivo? Pues no solo para el colectivo, sino para todas las familias que buscan a un ser querido. Obviamente hay una preocupación, ¿no? Muy fuerte de ahora qué va a pasar. Ahora podemos buscar quién nos va a proteger o quién nos garantiza más bien nuestros derechos, porque bueno, es una realidad que el Estado con mayúscula ha dado la espalda a las familias prácticamente siempre, prácticamente en todo momento, aunque es lo mismo lo que ellas dicen, aunque haya sus excepciones, ¿no? Y pues ahora está este llamado muy claro y contundente al gobernador Miguel Barbosa, él como encabezando el ejecutivo, de que la seguridad de las familias, cualquier cosa que les pase, están responsabilizándolo, no a él solo particularmente, sino todo el gobierno que Miguel Barbosa representa. Y pues esto es de verdad un precedente muy terrible para el Estado, donde también es un llamado de alerta al gobierno de no pueden seguir
minimizando las desapariciones, no pueden seguir criminalizando a las familias buscadoras ni a las personas que desaparecen y ahora qué va a pasar, ¿no? Todo, me parece que es importante que esto no pase desapercibido y que la opinión pública, la ciudadanía se solidarice, se dé cuenta de la realidad que está pasando y eso haga que las autoridades hagan su trabajo. Por ahora al menos el colectivo Voz de los Desaparecidos pues sigue, ¿no? Con la lucha. Ahora, como les decía, pues hasta el último momento de Esmeralda, su familia no pudo llevarse el cuerpo pronto porque la comisión de víctimas decía que no había servicios funerarios por la noche. Entonces, una revictimización más de la familia, que de por sí tiene a Betsabé, ¿no? Desaparecida, que ahora tiene a Esmeralda, su madre asesinada a tiros, impunemente, prácticamente cerca de su domicilio. Y no solo eso, espérense porque es que no hay abogado, es que no hay dinero, es que no hay recursos, es que no hay servicios funerarios en la noche, ¿no? Entonces, de principio a fin, hay una impunidad y una revictimización terrible que las familias no van a permitir que siga ocurriendo. Gracias, Aranzazú. Me recuerda a esto que sucedió, ya ha habido, no es el primer caso que tenemos lamentablemente en el país donde una madre buscadora es asesinada. Recientemente pasó también en Sinaloa, el mes pasado, precisamente donde Lilian Rodríguez, también otra madre buscadora, perdió la vida y que incluso obligó a Aranzazú a que el colectivo se disolviera. Había habido ya varias amenazas contra varias integrantes de este colectivo de madres buscadoras y finalmente, ante la falta de garantías por parte de las autoridades estatales y federales, decidieron que no había condiciones para seguir su trabajo y es otro de los agravios y otra de las situaciones que tanto preocupan. ¿Qué respuesta hay por parte de la autoridad federal? Hablamos de la inacción, no sé si incluso también complicidad de algunas autoridades estatales, pero ¿qué reacción está habiendo por parte del gobierno del presidente López Obrador, del subsecretario Alejandro Encinas, de Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda? No sé, el presidente hoy no escuché nada que dijera nada al respecto. ¿Cuál es tu valoración ahí, Aranzazú? Pues haciendo un balance, digamos, de cómo ha sido el tema en los últimos al menos meses, tampoco me parece que haya como mucho compromiso del gobierno federal para terminar con este fenómeno de las desapariciones, ¿no? Vemos las cifras oficiales y solamente aumentan los casos y estamos hablando de cifras oficiales, ¿no? De denuncias ya formalmente, de investigaciones en curso. En general me parece, por todo lo que han dicho las madres buscadoras, los colectivos en todo el país, por todo lo que han reportado y publicado mis colegas en A Dónde Van los Desaparecidos y todos los colegas que compartimos una red de periodistas que cubrimos desapariciones en casi todo el país, lamentablemente la historia se repite una y otra vez. Las autoridades no buscan, revictimizan, hasta frenan, ¿no? Hay amenazas, hay problemas, hay trabas solamente desde el gobierno municipal, estatal y federal. No parece que haya un cambio. Hay algunos cambios que las familias reconocen, sí, como que ciertas instituciones existan, que de repente funcionen bien, ¿no? Pero en conjunto también ha habido algunos reportajes y algunas entrevistas donde dicen, bueno, sí, ya tenemos tal institución, pero es que no tiene dinero, ¿no? O no tiene recursos, entonces, ¿cómo vamos a dar la atención a no sé cuántas víctimas si el presupuesto nos alcanza para esto y tenemos, no sé, invento cifra, tenemos para atender 100 personas y hay 2,000 en la lista, ¿no? Entonces también habla un poco de la voluntad política de los recursos que se le dan a las instituciones que deben atender para prevenir y erradicar las desapariciones. Pues sí, ese es todo un tema y lamentablemente, como bien mencionan ustedes en su nota, Aranzazú, no se hablaba de esta situación en Puebla y pues ahora ya se ha incluido por desgracia también en esa larga lista de lugares que tienen ya sido contaminada por esta profunda crisis humanitaria que padece México desde hace varios años. De mi parte, Aranzazú Ayala, muchas gracias por tu participación en Momentum y vamos a seguir muy pendientes de lo que siga allá en Puebla.
Gracias por la invitación. Gracias, Aranzazú. Un abrazo.